Hola, muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto nuevamente saludarlos y saludarlas desde el Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública del INAP. En esta oportunidad vamos a presentar un nuevo webinar que se dio en relación con las articulaciones realizadas en el Plan Federal el año 2021 y que viene de la mano con la Universidad Nacional de San Martín y con la expositora Camila Barón. Este webinar se denomina Los desafíos del cuidado ante los cambios en los esquemas de reproducción social y nos va a traer Camila algunas cuestiones más teóricas, algunos conceptos, algunos debates que nos permitan abordar estos temas de los cuidados y algunos desafíos que ello plantea, sobre todo para pensar desde algunos de los espacios de gestión en los que seguramente muchos y muchas de ustedes se encuentren. Camila Barón es licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires, cursó la maestría en Sociología Económica en IDAES UNSAM y se especializa en Economía Feminista, Mercado de Trabajo y Políticas para la Igualdad. Se desempeña como consultora y analista de políticas públicas, ha trabajado en el sector público como en organizaciones de la sociedad civil y ha sido docente de Economía Internacional en la Universidad de Lomas de Zamora, docente invitada en la Universidad Nacional de Lanús y en la Universidad de Buenos Aires. Tiene una columna sobre economía feminista en el diario Página 12 que se titula El cuerpo de los números, y le agradecemos entonces a Camila y a toda la Universidad de San Martín. Yo los dejo con su presentación y como siempre estamos a disposición por cualquier comentario o consulta que nos quieran hacer llegar a través del chat. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todas, a todes, a este webinar que pertenece al Instituto Nacional de la Administración Pública, al Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública 2021. Mi nombre es Camila Barón, soy licenciada en Economía, y este webinar se titula El reparto social de los cuidados, una mirada feminista. En este recorrido, en estos 40 minutos que tenemos por delante, quisiera presentar qué significa, digamos, las políticas de cuidado, qué es hablar de cuidados desde el feminismo, cuáles son los debates en torno a qué implican los cuidados y cómo se ha dejado de lado también en la temática por parte de la economía mainstream, de la economía neoclásica, y bueno, los aportes, por supuesto, de la economía feminista para pensar los cuidados en su doble dimensión, tanto económica como interpersonal y ligada a la sostenibilidad de la vida. Y por último, hacia el final vamos a ver algunos ejemplos de políticas públicas y bueno, qué está sucediendo en la región y qué se entiende por crisis de los cuidados, cuáles son algunas de las propuestas para abordarla. Para introducirnos, bueno, ¿a qué llamamos cuidados? La economía del cuidado, tal como la ha conceptualizado la economía feminista, refiere a la forma en que la sociedad organiza, produce, demanda y ofrece los cuidados que hacen posible el sostenimiento de la vida. Se entiende por cuidados todas aquellas actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas. Esto incluye, por supuesto, una multiplicidad de tareas, tareas cotidianas como son el mantenimiento de los espacios y los bienes domésticos, el cuidado de los cuerpos, la educación, la formación de las personas, el mantenimiento de las relaciones sociales, el apoyo psicológico, el acompañamiento y la escucha a los miembros de la familia o la comunidad de pertenencia, ¿no? Los cuidados entonces suceden en lugares diversos, pueden suceder tanto al interior de los hogares como en las instituciones de salud, en instituciones educativas, en instituciones de atención a personas mayores. Y bueno, por supuesto también aparece el cuidado de las personas dependientes y las personas que cuidan, como también el autocuidado. Esto último me parece importante destacarlo, que cuando hablamos de cuidados no solo nos referimos a aquellos cuidados que se brindan a terceros, sino también a las condiciones en las que se cuida, es decir, cuáles son las condiciones en que las personas brindan esos cuidados, cuando son remunerados y cuando no son remunerados, y también el autocuidado, ¿no? Las condiciones de posibilidad para brindarse cuidado de manera individual. También hablamos de la economía del cuidado como, digamos, un sector particular de la economía. Lo que conocemos como economía del cuidado
de alguna manera tiene su origen en el llamado debate sobre el trabajo doméstico que dieron los feminismos durante los años 70, que buscó comprender la relación entre capitalismo y división sexual del trabajo, ¿no? En particular, abordó la cuestión del trabajo doméstico no remunerado, este debate, y allí se sentaron las bases para cuestionar el modo en que la economía en general daba por hecho este trabajo no remunerado que realizan en su mayoría las mujeres al interior de los hogares y que hace posible el sostenimiento de cualquier sistema económico, ¿no? Ningún sistema económico, y por supuesto el capitalismo digamos, en su particularidad, no es sostenible, digamos, no puede sin el trabajo doméstico no remunerado. El concepto de economía del cuidado tiene esta ventaja, al decir de Valeria Esquivel, colega economista, tiene la ventaja de aunar el espacio del mercado, de lo monetario y de la producción, donde se generan varios significantes de economía relacionados con los ingresos y donde se dirimen las condiciones de la población, con el cuidado en el ámbito íntimo, cruzado por los afectos y lo cotidiano, ¿no? Entonces, la economía del cuidado no solo refiere a lo que está en conexión con la economía mercantil, sino que también se basa o piensa lo que sucede en el ámbito de lo privado. Esto también tiene que ver con la necesaria interdisciplinariedad de los estudios sobre los cuidados, ¿no? Estamos hablando ahora específicamente de la economía del cuidado, pero necesariamente se requiere un abordaje interdisciplinar que piense los aspectos psicológicos, los aspectos sociológicos, los aspectos antropológicos del cuidado, ¿no? Cómo cuidan las distintas comunidades, cómo cuidan las distintas personas, y, bueno, por supuesto, cuáles son los cuidados que se demandan. El cuidado, más allá de si se remunera o no, y más allá de si se realiza en los hogares o fuera de él, remite con claridad a una relación interpersonal, ¿no? Se brindan y se reciben. Como decíamos recién, también se pueden autobrindar, pero requieren de estas relaciones interpersonales. Y por supuesto la economía feminista pone mucho foco en esta cuestión, ¿no? No pensarlo de manera individualizante, sino siempre teniendo en cuenta las relaciones interpersonales que se producen. Con esto, la economía cambia el viejo foco del énfasis en los costos de quienes proveen cuidados, las mujeres, a un nuevo énfasis en las contribuciones al bienestar de quienes lo reciben, ¿no? La economía del cuidado trata de mostrar, de poner de relieve ante la sociedad de la importancia de los cuidados y también de su rol protagónico para garantizar el bienestar a las personas. Pensar el cuidado de los transfeminismos. ¿Qué quiere decir pensar el cuidado del transfeminismo? Bueno, de alguna manera no quedarse en la cuestión binaria del enfoque, de lo que puede ser un enfoque de género, ¿no? Cuando distinguimos entre enfoque de género y perspectiva feminista, lo que estamos tratando de mostrar es que no alcanza con mostrar variables diferenciadas por hombres o mujeres, o diferenciadas por género, en este caso, sino que la perspectiva feminista lo que trae de novedoso es una mirada crítica de ese enfoque de género y de por qué las variables se presentan de ese modo. Una frase muy linda de Harding y Hewitson, que me gusta mucho citar, es que dice: no se trata de agregar mujeres y revolver, ¿no? Muchas veces hay enfoques que dicen tener este enfoque de género, y lo único que aportan es una variable mostrada en función de la diferencia entre varones y mujeres, sin ir a la explicación de por qué esas variables se ven de esa manera y, bueno, cuáles son las brechas que se generan, cómo se reproducen y a qué responden. También implica pensar el género como un constructo social patriarcal, es decir, las divisiones sexogenéricas, tal como se producen hoy en día, y cómo las variables económicas reflejan las diferencias de género,
tienen que ver con este constructo social patriarcal y con una desigualdad que radica, que se reproduce cuando lo que se reproducen son estereotipos de género. Dos conceptos centrales para un abordaje desde la economía feminista. Bueno, por un lado, pensar siempre a partir de la división sexual del trabajo. Esto quiere decir, bueno, cuáles son los trabajos, tanto remunerados como no remunerados, asignados a los distintos géneros, ¿no? En este caso, desde una visión basada en las estadísticas que tenemos y la información estadística que se tiene, que hoy por hoy apenas distingue entre varones y mujeres, nos permite mirar esa división sexual del trabajo con este enfoque, ¿no? Mirando cuáles, qué trabajos son los que realizan unas y otras personas. Y por otro lado, la distinción en trabajo productivo y reproductivo, ¿no? La economía, digamos, sin una mirada feminista, la economía que no incorpora una mirada feminista, asigna a las mujeres el trabajo reproductivo y a los hombres el trabajo productivo remunerado. Y más allá de que en el último tiempo eso, digamos, se fue modificando y cada vez las mujeres participan más del mercado laboral remunerado y realizan tareas en el mercado laboral, en el mercado remunerado, se sigue reproduciendo una situación en la que las tareas reproductivas, más allá de ser remuneradas o no, están asignadas mayoritariamente a las mujeres. Entonces, uno de los aportes de la economía feminista es haber logrado desnaturalizar esa forma en que las sociedades resuelven sus necesidades de cuidado. Las tareas de cuidado se sostienen con trabajo, sea remunerado o no remunerado, demandan tiempo, involucramiento emocional, compromiso físico, resultan esenciales para la reproducción de la fuerza de trabajo, que también hace posible al sistema económico en general, ¿no? Al catalogarlas como actividades reproductivas, también se les asigna un rango inferior al de las actividades productivas, y eso impacta también en la valorización social que tienen esos trabajos y impacta, por supuesto, en la forma que se terminan remunerando y la forma en la que se los protege o no se los protege, ¿no? En general se les niega el valor que producen a nivel social, al mismo tiempo en que en muchos casos se las ubica en el plano de lo biológico, ¿no? Esto de, que se escucha muy frecuentemente, que las mujeres son mejores para ciertas tareas y que por ende sería deseable que se ocuparan de esas tareas. Bueno, esto es lo que viene a romper de algún modo, con su crítica a la economía feminista, y a decir, bueno, no hay una cuestión, como ha planteado quizás la economía neoclásica, de división sexual del trabajo en función de ventajas comparativas que tienen que ver con cuestiones biológicas, ¿no? Eso dice la economía neoclásica cuando plantea esta cuestión de que, bueno, cada quien realiza la tarea para la que es más productivo, entonces de esa manera se explica, por ejemplo, que las mujeres realicen más tareas de cuidado que las que realizan los varones. Como decíamos antes, también, aparte de esta mirada desde la economía feminista, se requiere una mirada interseccional que piense en las diversas desigualdades que se encadenan alrededor también de esta forma de repartir los cuidados, ¿no? La pregunta de quién cuida a quién y en qué condiciones es fundamental para tener esta mirada que, digamos, cruce más allá de la perspectiva feminista y que también sea una perspectiva de raza, de clase, que entienda por qué estos trabajos se reparten socialmente de esta manera. Una forma de mirar esto muy claramente es cuando se mira diferenciado por decil de ingresos, cuáles son los deciles de ingresos que más horas destinan a los trabajos domésticos y de cuidados. Se puede, por supuesto, observar esta división, que también es una división de clase. Lo mismo sucede cuando analizamos las cadenas globales de cuidado. ¿Qué son las cadenas globales de cuidado?
Bueno, es un término que utilizan muchas economistas feministas para referirse a las migraciones que suceden digamos, para brindar tareas digamos, de trabajos domésticos y de cuidados digamos, desde distintos, de un país a otro, ¿no? De países de bajos ingresos, donde las mujeres emigran hacia países de mayores ingresos, donde son contratadas como cuidadoras. Muchas veces en condiciones de trabajo precarias, y donde bueno, van a resolver las demandas de cuidado que tienen los hogares de mayores ingresos. Al mismo tiempo, digamos, desde la economía feminista se propone una mirada interseccional que dialogue con las miradas que proponen el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces el cuidado, también esa polisemia del cuidado, puede ser leída no solo por el cuidado de las personas, sino también el cuidado del planeta, el cuidado de los recursos naturales. Un texto muy clásico digamos, para pensar los cuidados es el que tiene este esquema, ven acá, que se llama El diamante del cuidado, aquí a la derecha, de la economista Razavi, que es un diagrama del año 2007, muy sencillo, como podrán ver, que nos sirve para pensar también, más allá de las relaciones interpersonales, cómo intervienen también las instituciones, ¿no? en las tareas de cuidado. Hablamos de organización social del cuidado para referirnos a la manera en que interrelacionadamente las familias o los hogares, el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias producen y distribuyen el cuidado. La noción de organización social del cuidado se emparenta con esta de la del diamante del cuidado como representación de la arquitectura a través de la cual se provee el cuidado. Hay algunas críticas también al diamante de cuidado, porque pone a las 4 actores, actrices que están mencionados, quizás en un mismo plano. Entonces hay algunas reformulaciones que tienden a pensar, bueno, cómo se reparte la responsabilidad y cuál debería ser la responsabilidad de cada uno. Pérez Orozco, por su parte, sugiere hablar de redes de cuidado, aludiendo a los encadenamientos múltiples y no lineales. Esto de, bueno, el rombo, el diamante proponía encadenamientos de alguna manera lineales, ¿no? Ella propone pensar en esas redes, que son escenarios interrelacionados, que establecen entre sí en consecuencia, esas redes pueden ser más densas o más débiles. Las redes del cuidado las conforman personas que dan cuidado y las que los reciben, es decir, todas las personas, nuestros roles de cuidadoras y cuidadas, y así como los actores institucionales, los marcos normativos, las leyes, las regulaciones, la participación mercantil y también la participación comunitaria. La red de cuidados, plantea Orozco, es una red dinámica que se mueve, que está en movimiento, cambia y por ese motivo puede ser transformada también. Bueno, como decíamos, para pensar la organización del cuidado y teniendo en cuenta la división sexual del trabajo, lo que aparece entonces es que el reparto social de las actividades remuneradas, no remuneradas, en los hogares, en la comunidad, en el mercado y en el Estado, tienen como consecuencia, o sea, qué es lo que se observa, digamos, al analizar cómo está organizada, cómo se organiza estas redes de cuidado, estos diamantes de cuidado, dan como resultado una pobreza de tiempo, sobre todo para las mujeres, la feminización de la pobreza, es decir, índices más altos de pobreza, tasas más altas de pobreza para las mujeres y sobre todo para las mujeres jóvenes, que son quienes más tienen las tareas de cuidado de menores a cargo, y a la vez, digamos, como esta forma de organización social del cuidado que ubica a las mujeres como las principales responsables, lo que hace es acentuar patrones culturales que reproducen la desigualdad. Entonces, por eso decimos que la actual organización social del cuidado es injusta, porque estas responsabilidades de cuidado se encuentran desigualmente distribuidas en 2 niveles diferentes.
Por un lado, hay una equitativa distribución de las responsabilidades de cuidado entre los hogares, el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias, donde sobre todo son los hogares y los hogares de menores ingresos quienes más se ocupan del cuidado tanto de las personas cercanas como del cuidado de personas que habitan en otros hogares. Y por otro, la desigualdad en la distribución de responsabilidades que se verifica también entre varones y mujeres. Bueno, la economía del cuidado, hay diferentes formas de entenderla. Hay quienes ubican dentro de la economía del cuidado algunos sectores protagonistas. Esos sectores protagonistas son la atención en salud y la atención social. Y en este cuadro de la Organización Internacional del Trabajo, lo que muestra es la cantidad, o sea, el porcentaje de mujeres que participan en, digamos, que son parte de cada uno de estos sectores. Como se puede ver en la última columna, bueno, en casi todo el mundo se trata de sectores muy feminizados, con una mayoría de mujeres, no aparecen en este cuadro, pero también son digamos, trabajos con un bajo porcentaje de acceso a la protección social. Como podemos ver en las Américas, las mujeres, como porcentaje del empleo total en el sector de la atención de la salud y la atención social, son alrededor de un 77%, 76,7%. Dentro de los sectores de la economía del cuidado, como decía, muchas veces se contabiliza al sector de la salud, al sector de la educación y al sector de las trabajadoras de casas particulares, que es uno de los sectores que emplea a una buena parte de las mujeres que participan de la fuerza de trabajo, digamos, del trabajo remunerado en América Latina. En Argentina ese dato asciende hasta casi el 20%, digamos, alrededor de entre el 17 y el 18% de las mujeres que participan del mercado laboral lo hacen en tanto trabajadoras de casas particulares, y apenas digamos, un 20% de ellas tiene acceso a la protección social. Y acá surge la duda, ¿no? Cuando hablamos de trabajo doméstico o de trabajo de cuidados, ¿cuál es la diferencia entre trabajo doméstico y de cuidados? Últimamente hay un consenso en hablar en América Latina de trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? Si bien son tareas diferenciadas y muchas veces pueden ser personas distintas las que hagan una u otra tarea, también en América Latina hay una particularidad que es que suelen estar mezclados, suelen ser las mismas personas las que llevan adelante unas y otras tareas. Y acá, como lo explica Cristina Carrasco, ninguno de los términos acuñados ha sido totalmente satisfactorio, ¿no? Y eso no es ni por casualidad, ni porque el pensamiento feminista manifiesta alguna incapacidad conceptual. Más bien es una señal de que estamos frente a un proceso muy complejo, con elementos conceptuales, teóricos, sociales y políticos, adaptable históricamente y absolutamente necesario para la reproducción social y el bienestar de las personas. Proceso que, curiosamente, teniendo en cuenta su importancia, lleva escaso tiempo siendo preocupación como ámbito de estudio. Cristina Carrasco acá señala, bueno, que 4 décadas de estudios de la economía feminista que se ocupan de la economía de cuidado son casi nada comparado con los casi 3 siglos de estudio de economía o los 6 de otras áreas de conocimiento. Bueno, cuidados y segmentación laboral. Como mencionaba recién, pues hay algunos sectores donde se dan la mayoría de estas tareas de cuidados y las tareas domésticas, y se relacionan con estos conceptos del análisis de la economía laboral, de la economía digamos, destinada a pensar las condiciones laborales. ¿Qué son los pisos pegajosos? Bueno, el piso pegajoso refiere a aquellos sectores en los que se insertan las mujeres y que digamos, luego y que tienen bajos salarios y que son muy difíciles de dejar, que son muy difíciles de correrse de allí. Bueno, ya hablamos de las cadenas globales de cuidados. El techo de cristal refiere a la imposibilidad de las mujeres acceder a cargos jerárquicos
Esto se ve muy claramente, por ejemplo, en el sector de la salud. En el sector de la salud, el 76% de las mujeres, de los puestos son ocupados por mujeres en toda América Latina, y sin embargo, los cargos de mayor jerarquía en el sector de la salud siguen estando ocupados por varones. El bienestar como objetivo, ¿no? Hoy por hoy se discute, digamos, la importancia de la economía del cuidado también como un sector que pone por delante el bienestar de las personas, y no la ganancia, digamos, o la generación de ganancias. En este sector, entonces, es importante por la relevancia en el mantenimiento de los cuerpos, el bienestar de las personas, la creación y la recreación de la vida, la llamada economía del cuidado, o sencillamente el cuidado, es fundamental y es reconocida desde la economía feminista como el ámbito fundamental al cual deberían dirigirse los objetivos sociales y económicos. Por supuesto que cuando hablamos de la distribución social de los cuidados, hay un conflicto distributivo en cómo se distribuyen esas tareas. Hay un conflicto distributivo entre la producción y la reproducción. Es un conflicto también entre las condiciones de vida de las proveedoras, menos frecuentemente los proveedores de cuidados no remunerados, suponiendo que quienes necesitan cuidados los reciben, y los modos en que la sociedad sostiene o no los costos de un cuidado del que se beneficia cotidianamente. Es un conflicto estructural, como dice Valeria Esquivel, y depende del estilo de desarrollo económico de los países, tanto como la relación al nivel de trabajo de cuidado no remunerado con el que una sociedad cuenta y necesita, como con la relación de la distribución de su provisión por género, clase y generación. El viejo modelo de varón proveedor, mujer cuidadora, ¿no? Ese hogar tipo que, si bien sabemos que se lo denominaba hogar tipo, no necesariamente reflejó la realidad de la mayoría de los hogares, es una forma de la resolución de ese conflicto, que bueno, hoy es menos vigente en América Latina, pero es una forma en la que los estados de bienestar del siglo XX propusieron resolver ese conflicto. En estos gráficos se ve claramente cómo cambia la distribución del trabajo remunerado, no remunerado, la distribución de horas dedicadas a este trabajo en los hogares con presencia de menores de 5 años, menores de 15 años y sin presencia de menores, donde se ve claramente que los hogares con presencia de menores son aquellos en los que las mujeres más horas destinan a las tareas de cuidado, y también muestra, ¿no? Cuál va a ser el efecto para esos hogares. También, digamos, esos hogares coinciden con las mayores tasas de pobreza, por supuesto en los menores ingresos, y bueno, digamos, una menor autonomía económica de las mujeres. ¿Qué entendemos por políticas de cuidado? Bueno, las políticas de cuidado piensan en los derechos y las necesidades tanto de los que prestan cuidados como de quienes los reciben. En casi todos los casos, las recomendaciones de políticas de cuidado giran en torno a un mayor involucramiento del Estado en la provisión de servicios de cuidado, tanto por sus implicancias positivas en las y los dependientes, particularmente en el caso de niños y niñas pequeños, pero también casos de adultos mayores o personas con discapacidad, como por la posibilidad de mejorar la autonomía económica de las mujeres a través de la creación de puestos de trabajo. El horizonte transformador de las políticas de cuidado tiene que ver con transformar el uso del tiempo. Y acá es muy importante la medición, ¿no? Las encuestas de uso del tiempo a nivel regional son un instrumento muy valioso para poder generar diagnósticos de cuáles son, cuánto tiempo se destina a estas tareas, quiénes destinan cuánto tiempo, y poder intervenir en el uso del tiempo a partir de la provisión de cuidados, la reducción del tiempo destinado a estas tareas y su socialización. Hay algunos principios básicos, de las políticas de cuidado, que son, por ejemplo, pensar la corresponsabilidad no solo entre los distintos géneros, entre varones y mujeres, entre
eh, entre las distintas personas, sino también la corresponsabilidad entre las instituciones que participan. La corresponsabilidad entre los hogares, el mercado, el Estado, las organizaciones sociales. También, bueno, tienen que tener las políticas de cuidado, tienen que prestar atención a la disminución de esa carga de trabajo, más allá de su distribución, pues también reducir esa carga de trabajo, la no discriminación en la oferta de las políticas, es decir, que puedan llegar a todas las personas que lo requieren, y por supuesto la universalidad. Entonces, la economía del cuidado contribuye a abrir el debate sobre las políticas sociales, laborales y económicas, ya que las atraviesa. Digamos, las políticas de cuidado dialogan y son políticas que pueden ser pensadas desde el ámbito de la política social, de las políticas laborales, de las políticas económicas, y así deberían ser, ¿no? Una mirada, como decíamos antes, interdisciplinar e interseccional, que ponga a dialogar a todos estos distintos ámbitos de la producción de políticas. Algunos problemas que pueden tener las políticas de cuidado. Bueno, el sesgo del varón proveedor, ¿no? que está muy presente en las políticas económicas, que tiene que ver con la priorización del empleo de varones en las políticas de generación de empleo, por ejemplo, o en las políticas de inactivación de las mujeres pobres, implícitas en ciertos programas de transferencias condicionadas, que también sobrecargan en las mujeres las tareas de cuidado y las tareas domésticas, cuando no existen las políticas de conciliación familia-trabajo, digamos, o cuidados-trabajo. De manera más sutil también en los regímenes macroeconómicos que confían únicamente en la generación de empleo para alcanzar mejoras sociales, sin resolver los modos en que al mismo tiempo se proveerán los cuidados, ¿no? Cuando hay una política de incentivación de la actividad económica, pero sin mirar cuál va a ser el resultado de la organización social del cuidado, que van a tener esa mayor demanda de trabajo, digamos, se puede caer en una sobrecarga de las mujeres y también en una distribución más desigual. El cuidado como un derecho humano digamos, también es una propuesta que surge también desde los activismos y desde la academia feminista, y acá quiero citar a Laura Pautasi, que es una gran impulsora también de este eje, de pensar el cuidado como un derecho humano, y ella dice: el camino recorrido, por cierto virtuoso, que en pocos años alcanzó el reconocimiento del cuidado como un derecho, interpela la obligación de su efectivización. Por una parte, merece destacarse especialmente este logro del feminismo desde la academia, de los mecanismos especiales de Naciones Unidas y de los estados de la región para transformar la agenda. Un primer aprendizaje es que con voluntad política los consensos se alcanzan, dice Pautasi. A nivel constitucional, son pocos los ordenamientos que hoy por hoy en América Latina reconocen y han regulado el cuidado, el reconocimiento del cuidado, y dos constituciones que sí lo hacen son la de Ecuador y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También se está discutiendo la incorporación en la Constitución de Chile, en México, con lo cual pensar el cuidado como un derecho humano y la cuestión de que todas las personas en un momento de su vida los requieren y por ende debería garantizarse el acceso a los cuidados, es un avance para impulsar una agenda de políticas que reconozca la importancia de invertir en cuidados. Las 3 R's es una propuesta, digamos, que sale desde las mujeres y que tiene que ver con esto de reconocer, redistribuir y reducir los trabajos de cuidados. Bueno, reconocer, hay muchas formas de reconocerlos. Pensamos que hacer visible y revalorizar el trabajo de cuidados como un trabajo clave para el bienestar y para el funcionamiento de la economía, tanto como bien prestado en el seno de los hogares, como desde su consideración de sector económico de empleo decente. Este reconocimiento implica, digamos, que socialmente también se valore y se le dé la importancia necesaria. La redistribución, como decíamos, tiene que ver también no solo con redistribuir entre varones y mujeres, o digamos, romper con los estereotipos de género que otorgan a las mujeres y a las niñas adolescentes como las principales responsables, sino también
propulsar paternidades responsables y vínculos de responsabilidad en los entornos afectivos, pero también la redistribución entre instituciones públicas y también la participación del sector privado brindando servicios, por ejemplo, a trabajadores, trabajadoras en sus lugares de trabajo. Y por último, reducir la carga de trabajo doméstico de cuidados tiene que ver con darle una prioridad a esta actividad, de apoyar y dar cobertura a las necesidades básicas del cuidado, reduciendo la carga del trabajo no remunerado que soportan los hogares, y también en la inversión, en la investigación, en el desarrollo de tecnología, ¿por qué no?, que tienda a reducir ese tiempo de trabajo. Sabemos muy bien que en los lugares donde, por ejemplo, no hay acceso a los servicios básicos, el tiempo que demanda, digamos, acceder a, por ejemplo, el agua potable o la electricidad o la calefacción es mucho mayor que en aquellos sectores donde hay acceso a los servicios y donde los hogares tienen la disponibilidad de esos servicios a la mano. Entonces, la reducción del tiempo de trabajo doméstico no remunerado implica también invertir en estos servicios sociales básicos, como los que acabo de nombrar. ¿Por qué decimos que es un debate urgente? Bueno, la crisis de los cuidados, que refiere a cómo, digamos, con el envejecimiento poblacional y cómo van cambiando las pirámides poblacionales, hay cada vez más personas que demandan cuidados directos y cuidados que requieren atención total, y al mismo tiempo hay menos personas que están en el mercado de trabajo y que aportan a la seguridad social, por ejemplo, y que podrían sostener esos trabajos. Entonces hay que pensar una redefinición de la protección social que garantice hacia el futuro, que garantice en esa sociedad donde los cuidados van a ser cada vez más demandados, el acceso. Y también es un debate urgente por lo que dejó la pandemia, ¿no? Sabemos que la pandemia hizo que los hogares tengan que destinar más tiempo de trabajo doméstico no remunerado, o sea, a cumplir tareas, por ejemplo, de acompañamiento educativo, del cuidado de personas enfermas, etcétera, digamos, por la saturación de los servicios sanitarios, y entonces se ha producido una sobrecarga de trabajo doméstico en los hogares que cayó desproporcionadamente, por supuesto, como podríamos prever, en los hombres de las mujeres. Hoy por hoy ya, digamos, con las mediciones de uso del tiempo, digamos, que tienen muchos países de la región, es posible dar cuenta de que el tiempo de trabajo total que destinan las mujeres, tanto al trabajo remunerado como no remunerado, es mayor que el de los hombres. Y sobre todo, por supuesto, por la cantidad de horas que se dedican al trabajo doméstico no remunerado. Entonces, en estos se impone un cambio y un debate sobre el modo en que se organiza socialmente la distribución de los cuidados. Y acá me gustaría leer una frase de Nancy Fraser, una filósofa feminista, que dice que en periodos de crisis, en que los actores sociales luchan por los límites que separan la economía de la sociedad, la producción de la reproducción y el trabajo de la familia, en ocasiones consiguen trazarlos de nuevo. Lo que hemos visto con la pandemia es que la palabra cuidados estuvo muy presente en boca de gran parte de los funcionarios y las funcionarias, que se reveló como algo fundamental y esencial para el sostenimiento de la vida, y que entonces es momento de darle lugar en la agenda y sobre todo en una agenda económica que piense la recuperación post-pandemia, ¿no? Por eso hablamos de inversión en cuidados y de cómo el cuidado también tiene digamos, un carácter dinamizador de la economía. Tiene la capacidad de crear trabajos, tiene la capacidad de generar bienestar, tiene la capacidad de reducir las desigualdades, y digamos, una economía que piense en esta clave y no solo en una clave
de crecimiento económico, sino también una clave de distribución y de distribución del bienestar, requiere, vamos, ocuparse fundamentalmente de esta organización injusta de los cuidados y modificarlo. El horizonte, vamos, que se propone entonces, vamos, desde las propuestas de la economía del cuidado y de la inversión en economía del cuidado, tienen que ver, en definitiva, con la transformación en el uso del tiempo. Mencionábamos antes que se requiere un abordaje interdisciplinar, un abordaje que toque las distintas aristas de las políticas públicas. Entonces los cuidados son fundamentalmente políticas que pueden pensarse desde las políticas educativas, de las políticas sanitarias, de las políticas laborales. Y hay algunas claves, algunos ejes muy importantes, como por ejemplo las licencias, que tienen que ver con lo laboral, cómo se piensan las licencias de paternidad y maternidad. Hay ahí un debate urgente y necesario y muy postergado sobre la necesidad de ampliar las licencias por paternidad y que realmente se utilicen, digamos, que se pongan en práctica, pero también pensar las licencias para aquellas personas que carecen de protección laboral, que carecen de protección social, como son toda la parte de la economía informal, entre las que se encuentran, por supuesto, sobre representadas las mujeres y las mujeres jóvenes. Bueno, mencionábamos antes también el acceso universal a servicios públicos de calidad, está íntimamente relacionado con la posibilidad de generar entornos propicios de cuidado y de reducir el trabajo doméstico de cuidados no remunerados. Bueno, por supuesto, una de las principales demandas desde la economía del cuidado es otorgar mayores derechos para los trabajadores no registrados que mencionaba antes, y en particular a las trabajadoras de casas particulares, que son quienes cubren tareas domésticas y de cuidados para un conjunto muy amplio de la población, y que su trabajo no es reconocido en términos del valor que aporta a la sociedad. Y también la dimensión territorial, el reconocimiento a trabajadoras militantes populares que cuidan y que realizan tareas domésticas a nivel comunitario y que también merecen reconocimiento no solo social, sino también monetario por esas tareas. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con esta presentación. Ojalá hayan tenido un panorama más o menos amplio de lo que se está pensando como economía del cuidado, de la importancia de abordar políticas de cuidado y de resolver esta crisis de los cuidados que la pandemia ha exacerbado y que requiere de medidas urgentes y coordinadas entre los distintos ámbitos de la política. Me gustaría, antes de terminar, mencionar también las propuestas de los sistemas integrales de cuidados. Tenemos en la región algunos ejemplos, como por ejemplo el ejemplo de Uruguay, que desde el año 2015 generó un sistema integral de cuidados. En el caso de Argentina hay una ley, un anteproyecto de ley que ha trabajado el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en conjunto con diferentes académicos y también se ha discutido en parlamentos de cuidado a lo largo y ancho del país para tener un sistema integral de cuidados que coordine las distintas políticas presentes en diferentes instituciones y, por supuesto, garantice el cuidado a todas las personas que lo requieren. Bueno, espero que entonces haya sido de utilidad este webinario y los saludo a todas y a todas. Gracias por llegar hasta esta instancia. Le agradecemos a Camila por su clarísima presentación, le agradecemos a toda la Universidad Nacional de San Martín por esta fructífera articulación que venimos llevando adelante ya hace bastante tiempo, y les agradecemos a todos y a todas por estar hoy acompañándonos en este webinar, a la espera de encontrarnos en una nueva actividad. Muchas gracias y que tengan muy buenos días.